Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que cada día nos acompañan para seguir estudiando este precioso y grandioso y último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Es el mensaje de justificación por la fe. Un mensaje que Dios ha dispuesto para despertar al mundo religioso. Todos los que escuchen este mensaje tienen el deber y la obligación y la responsabilidad de llevar a todos los creyentes en este mundo, a todos los profesos cristianos, a todas las iglesias donde conocen la palabra de Dios. Este mensaje de justificación por la fe es para despertar a los creyentes, para llevarlos a un arrepentimiento y a una reforma completa, a un cambio completo en la vida física, mental y espiritual. Es el mensaje que ha de preparar a los creyentes para recibir la lluvia tardía, el Espíritu de Dios en gran medida, para poder llevar este mismo mensaje en la teoría, en la vivencia, en la práctica, en la experiencia al mundo entero. Este mensaje debe llegar a cada ser humano en este mundo para que sea cumplido el mandato que Jesús dejó a los discípulos y de predicar este evangelio a todo el mundo. Yo estaré con vosotros. La predicación de este evangelio debe ser hecho con Cristo, lleno el Espíritu Santo en el corazón del creyente y con el carácter de Cristo, que es la gloria de Dios, que ha de iluminar este mundo, conforme Apocalipsis 18, 1 al 4 lo determina. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 569 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Todo religioso, todo creyente necesita ser justo para poder vivir la vida cristiana por fe, demostrando el carácter perfecto y de amor de Cristo, y para poder llevar al mundo en experiencia ese carácter de amor de Cristo. Entonces, la gran pregunta que necesitamos hacernos es: ¿qué es lo que está faltando en el cristianismo? ¿Qué es lo que está faltando en los religiosos? ¿O qué es lo que está faltando a la iglesia, al pueblo de Dios? Lo que está faltando es comprender los requisitos o las condiciones para recibir la justificación por la fe. Es decir, los requisitos y las condiciones para recibir el perdón y recibir la salvación. Una salvación completa por medio del bautismo del Espíritu, por medio de una verdadera conversión. Entonces, hoy, por la gracia de Dios, vamos a continuar estudiando acerca de uno de los 12 requisitos. Estamos en el requisito número 7, la renuncia.
la renuncia a nuestra vida pecaminosa, es decir, renuncia al yo, al ego, renuncia a la mente natural carnal, porque la mente es la capital del cuerpo y la mente maneja a todo el cuerpo. Pero en una mente natural egoísta con el cual hemos nacido, allí está establecido el trono de Satanás. Satanás reina en el corazón humano para que por medio del yo pueda esclavizar al cuerpo de pecado. Y como hemos venido estudiando, Jesús vino a este mundo y murió y derramó su sangre para perdón de los pecados o los actos que el ser humano ha cometido. Es decir, hay perdón para todos la lista de los pecados que están registrados en los libros del cielo. Y hay perdón y limpieza de la conciencia manchada del pecador. Pero la salvación hasta allí apenas es una parte. Ahora necesita cambio de corazón, cambio de mente, entregar a Cristo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestro yo, nuestro amor egoísta, hay que entregarlo a Cristo. Pero para entregar a Cristo, primeramente necesita renunciar al yo y renunciar a todas las posiciones, las riquezas, los bienes que ha adquirido el ser humano egoísta en este mundo. Entregarlo a Cristo todas las cargas. La mayor carga es el yo, el ego, la mente natural. Y las demás cargas son los bienes, las riquezas, las posiciones y todas las ganancias, las riquezas de maldad. El 100% dice hay que entregarlo a Cristo. Solo así el Espíritu Santo puede entrar a nuestro corazón y puede concedernos gratuitamente, por fe y gracia, una vida nueva. Y para concedernos esa vida nueva, el Espíritu Santo debe ponerlo en la cruz juntamente con Cristo, al yo, al ego. Así, de esa manera, está establecido en el plan de salvación que el creyente pueda tener de gracia, como un regalo, como un milagro, una nueva vida. Una nueva vida unido a Cristo, empezar una vida cristiana en el reino de gracia, para que Cristo ahora reine en el corazón nuevo para vida eterna. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando. Si usted, hermano, hermana, ha renunciado al yo y a todas sus posiciones y ha entregado a Cristo su corazón, porque Jesús dice, Hijo mío, dame tu corazón. Y también dice, entrégame todas tus riquezas de maldad, para que seas liberado completamente y puedas recibir una vida nueva. Una vez que uno renuncia y está dispuesto a abandonar todo, recibe una nueva vida con el carácter de Cristo. Esa imagen, ese carácter de Cristo que recibe en el nuevo nacimiento, en la conversión, el creyente ahora debe desarrollarlo, debe hacerlo crecer, debe vivir en experiencia
andar en el carácter de Cristo, para no dar lugar al carácter imperfecto del hombre que debe estar clavado en la cruz juntamente con Cristo. Pero la palabra de Dios nos habla de que antes que termine el tiempo de gracia, debe haber un examen, un juicio. En el juicio investigador, en el juicio de los vivos, que se realiza allá en el cielo, según los registros, el creyente verdadero debe vivir en el carácter de Cristo, debe hacer las obras de Cristo, y el Espíritu Santo debe obrar en el creyente el querer y el hacer. Entonces, con el carácter de Cristo será aprobado en el juicio. Pero si los religiosos, si los creyentes todavía están viviendo la vida religiosa con el carácter imperfecto del ser humano natural, entonces el rey, cuando entró a ver a los convidados, dice, vio a un hombre vestido con vestiduras comunes, es decir, con el carácter imperfecto humano. Entonces le dijo, amigo, ¿cómo es que tú estás en la vida cristiana, practicando la religión, pero con tu carácter humano? La vida eterna, la salvación, es vivir en nueva vida con el carácter de Cristo que se recibe por fe y gracia. Y el profeso cristiano o el creyente no podrá enfrentar el juicio y no valdrá ninguna excusa, dice, porque en el plan de salvación, en el nuevo pacto, Dios ha prometido no solo perdonar los pecados externos o actos, sino también en el nuevo pacto Dios ha dispuesto su promesa de cambiar el corazón y dar un carácter nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, un amor verdadero nuevo y un espíritu nuevo. Y todo creyente que no ha comprendido el Evangelio completamente y ha descuidado ser liberado del pecado interior que mora, entonces en el juicio será desaprobado y será juzgado digno de muerte, indigno de recibir vida eterna y continuar viviendo. Allí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿cuál es el requisito, la condición para recibir el carácter de Cristo y permanecer en Cristo con ese carácter? La condición es renuncia al yo y renuncia y entrega de todas las riquezas, de todos los bienes o de todas las cosas que el ser humano tiene en este mundo. Entonces vamos a comprobar lo que acabamos de presentar, vamos a sustentar con un escrito está cómo esta parte del mensaje estaba siendo predicado en 1888 por los mensajeros de la justificación por la fe. Veamos en el libro Materiales de Elena White de 1888, en la página 1502 y 1503. Dice así: soy obligada a decirle
el juicio está para empezar y los libros deben abrirse y cada hombre debe ser juzgado de acuerdo con las obras hechas en el cuerpo. Usted mira para las cosas tenidas como de valor, pero aquel que es un ciudadano del reino celestial estará constantemente mirando para las cosas que no son vistas. El ser humano solo ve las cosas que se ven, pero Cristo dice ve lo que el hombre no ve, el corazón. ¿Cómo está el corazón? Tiene un corazón recto, limpio, puro, santo, donde el Espíritu Santo mora y donde ya no hay egoísmo, ya no hay avaricia, ya no hay concupiscencias. ¿Cómo está? Dice. Sigue diciendo, el poder terrenal sobre la mente y el carácter está quebrado. Él tiene la presencia permanente del huésped celestial de acuerdo con la promesa del Salvador. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Si el poder terrenal, el deseo a las cosas terrenales que la mente del ser humano tiene, porque todavía tiene mente natural, carnal, y tiene un carácter imperfecto. Toda esa vida debe ser quebrado. Cuando algo es quebrado, es desechado. Solo así, dice, puede tener la presencia permanente de Cristo en el corazón, en la mente. Y solo así el creyente puede andar con Dios, así como Enoc andó con Dios en continua comunión. Solamente aquel que anda con el Señor Jesús en esta vida será trasladado o saldrá del sepulcro cambiado de mortal para la inmortalidad, para habitar con Cristo en las cortes celestiales a través de los siglos eternos. Cristo no puede morar en un corazón, en una mente ocupado, dicen, las cosas terrenales. Solo Cristo puede morar, dice, en un corazón nuevo, en un corazón espiritual, en un corazón santo, recto, porque Dios es un Dios santo. Solo así se puede andar con Cristo como Enoc, en continua comunión. Ahora, dice, debe ser manifestada en nosotros la operación del Espíritu Santo, un poder que nos permitirá resistir la tentación. El Espíritu Santo debe obrar en el corazón del creyente. Y como usted, hermano, yo también puedo saber que tengo esa vida espiritual y que el Espíritu Santo obra en mi vida. ¿Cómo puedo saber? Es un poder que nos permitirá resistir la tentación. Imposible que la tentación pueda vencernos. Imposible caer en el pecado. Por eso Jesús era tentado en todo, pero nunca cayó en el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo moraba en Cristo. Entonces, los cristianos, los religiosos, no deberían caer en las tentaciones, en ningún pecado, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en el corazón. Pero si el creyente
Si el religioso cae en pecado, entonces eso indica que Cristo no mora allí, no está el Espíritu Santo. Allí está la gran verdad de la justificación por la fe. A fin de que todas las cosas, o el fin de todas las cosas, dice, está próximo de nosotros. Pero para algunos, el fin de nuestro tiempo de gracia puede estar aún más próximo. A medida que usted, su esposa y sus hijos dedican sus pensamientos a las cosas terrenales, sus caracteres estarán recibiendo un molde mundano. El fin está próximo, dice, porque ya la crisis final está empezando. Ya muy pronto el corto tiempo de angustia ha de desarrollarse en nuestro mundo, donde todo ser humano no tendrá escapatoria, refugio, salvación en ninguna parte. Pero para otros también el fin de su tiempo de gracia está próximo, porque nadie tiene la vida comprado. Pero, ¿cuál es el problema? Dice, a medida que usted y su esposa y sus hijos dedican sus pensamientos a las cosas terrenales, sus caracteres estarán recibiendo un molde mundano. ¿Y qué es lo que en el juicio investigador se va a examinar? ¿De qué va a depender? Va a depender del carácter. Si el creyente llega con un carácter imperfecto, entonces perderá la salvación. ¿Y cómo se malogra o cómo el carácter es imperfecto en el ser humano? Dedicando, dice, sus pensamientos a las cosas terrenales. Un estudiante estudia porque su pensamiento está en las cosas terrenales, educación mundana. Uno que trabaja, su pensamiento está en las actividades, en las cosas terrenales. Uno que vive en la ciudad, su pensamiento está en las cosas terrenales. Y eso malogra el carácter del ser humano. Pero el que permanece en Cristo y vive en el carácter de Cristo, a Jesús no le interesaban las cosas terrenales. Satanás le dijo, te puedo dar todo este mundo, con todo lo que contiene las riquezas. Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El mundo está tentando, Satanás está tentando. Y si el ser humano está con su corazón egoísta, entonces pues aprovechará las ventajas terrenales. Entonces no está preparado para el juicio, porque si en el juicio es desaprobado, porque tiene un carácter imperfecto y sus obras son imperfectas también. Entonces no puede ir al cielo, porque lo único que los creyentes llevarán al cielo es un carácter perfecto. Sigamos leyendo. Así como ellos están en la muerte, así estarán en la mañana de la resurrección. Ninguna conversión
ninguna transformación de carácter será hecha entonces. Cuando el juicio investigador llegue, ya no habrá lugar ni tiempo para la conversión, ni para la transformación del carácter, ni para recibir el carácter de Cristo. ¿Cómo usted y su esposa e hijos aparecerán delante de la multitud santa y redimida con sus gustos, hábitos, ropas, pensamientos y palabras actuales? Porque la multitud de salvados, ¿cómo serán? Santos. Tendrán gustos, hábitos, ropas, pensamientos rectos de Cristo. Pero si el ser humano todavía tiene su gusto humano, hábitos humanos, ropas también terrenales, pensamientos humanos, palabras carnales, entonces en el juicio será desaprobado. Que cada uno de su familia pobre y engañada se acuerde de que el tiempo de la cosecha será como el tiempo de la siembra. Nadie puede sembrar la cizaña y recoger trigo. Eso no acontece en la vida natural. El que siembra las cosas del mundo y vive en las cosas del mundo, recogerá cizaña. Pero el que siembra el trigo, ¿cómo es sembrar el trigo? Jesús dijo, si el trigo no cae en buena tierra, si el trigo no es enterrado en la tierra, si el trigo no muere, no puede dar lugar a una nueva vida. ¿Qué indica eso? El yo tiene que morir con todas sus riquezas de maldad para que pueda dar lugar a una nueva vida. Y la nueva vida nace con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo y lleno del Espíritu Santo, con una mente nueva donde el Espíritu pueda morar. El yo debe morir con su carácter imperfecto. El yo debe morir con su mente natural, carnal, terrenal. Cristianismo es recibir vida nueva. El mayor problema para los religiosos, el mayor problema que enfrentó el pueblo adventista en 1888, que le llevó a rechazar y a oponerse a este mensaje, es porque no entendieron la renuncia a las riquezas o disposición a abandonar, a dejar, a sacrificar los bienes, las riquezas, el dinero. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos en esta codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo podemos saber que uno todavía ama al dinero, ama a la educación mundana, ama a los trabajos terrenales, ama todavía los negocios, empresas y trabajos manuales de este mundo? ¿Cómo podemos saber que todavía ama? Han de ser traspasados por muchos dolores, fracasos, problemas y toda clase de males. Entonces, estamos amando al dinero.
¿Y quién es el que ama a las riquezas, al dinero? El amor egoísta. El yo, el ego, vive para el mundo y para las riquezas. Por eso la educación del mundo, la psicología de este mundo, los maestros de este mundo, ¿qué dicen? Esfuérzate, dice, prepárate. Tú puedes tener éxito en el estudio, en los trabajos, en los negocios, en cualquier actividad que emprendas. Esfuérzate, dice, prepárate, trabaja. Tú puedes, dice. Está incentivando al orgullo, al amor egoísta. Aún los líderes religiosos también repiten las mismas teorías, las mismas filosofías. ¿Qué le dicen? Hermano, dice, hermana, en las iglesias, en las religiones, dice, trabaja, dice, para que des ofrendas, diezmos, para que puedas dar donaciones. Hay que trabajar, dice, en las empresas, en los negocios. Prepárate, dice, en la educación de este mundo para que seas profesional y ganes mucho dinero para que traigas diezmo, ofrendas, donaciones. Amor al dinero. Pero como hemos estudiado, cuando el verdadero creyente con una fe verdadera acepta a Cristo y entrega su vida de todo corazón, entonces va a nacer a vida nueva, con un corazón nuevo. Ese corazón nuevo será llenado del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es Cristo morando en el nuevo corazón limpio, santo, espiritual, en una mente nueva. Allí va a morar Cristo. Cristo es el amor. Y cuando el creyente tenga el amor de Cristo, entonces ya no le va a gustar las cosas de este mundo. Ya no se va a inclinar a las cosas de este mundo. Satanás le tentará con estudios, con trabajos, profesiones, empresas, dinero, pero el creyente dirá, yo vivo para Cristo. Yo busco las riquezas eternas. Yo busco la vida eterna. Y dirá, todas mis riquezas de maldad, mis bienes, mis pertenencias, mis ganancias, mis posiciones son de Cristo. Lo he entregado a Cristo, lo he dedicado para Cristo. Ahora el Espíritu Santo es mi mayordomo y yo soy un mayordomo de Cristo en vida espiritual. Entonces, el Espíritu de Dios, el amor de Cristo, me dice que debo invertir mis bienes para ganar almas para Cristo. Esa es la verdadera vida cristiana. Entonces el cristiano vivirá en ese carácter de amor de Cristo, un carácter perfecto en cada etapa de su desarrollo, de su crecimiento. Una vida cristiana perfecta en cada etapa de su crecimiento o su desarrollo, hasta llegar a la plenitud en Cristo. Y estará preparado para el juicio y estará preparado para recibir Espíritu Santo en gran medida y preparado para la venida de Cristo.
Pero si no tenemos esa vida espiritual, entonces la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Comentario bíblico, tomo 1, 1901, o 1091, disculpen hermanos. O también podemos encontrar en el libro La fe por la cual vivo, página 122. Allí encontramos una gran verdad. Pero para el ser humano, carnal, natural, las verdades duelen. Los mayores religiosos en el tiempo de Jesús, los judíos, los fariseos, los sacerdotes, a ellos, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y la verdad os libertará, ellos se ofendieron, les produjo dolor. Fue un golpe para ellos, y ellos dijeron, Señor, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros no necesitamos libertador. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Vosotros sois esclavos del enemigo, de Satanás, de vuestro padre. Vosotros sois esclavos de su yo, de su ego, de su mente carnal. La carne es débil, les dijo. No aceptaron la verdad que Cristo les estaba presentando. Jesús les dijo, yo soy la verdad, y la verdad os libertará. Y no aceptaron a Jesús. Lo rechazaron, lo crucificaron. Escogieron a Barrabás, escogieron a César, escogieron el mundo, a Mamón. Hoy en día también esa historia se está repitiendo en el mundo religioso. Pero vamos a leer qué dice el escrito. Un escrito está. Dice así. Jesús es la escalera al cielo. Esa escalera que Jacob en sueños vio, una escalera que tocaba la tierra y conectaba al cielo, por donde los ángeles de Dios bajaban y subían. Jesús es la escalera hacia el cielo. Y Dios nos invita a subir por ella. No podemos hacerlo mientras estemos cargados de los tesoros terrenales. Nos engañamos a nosotros mismos cuando anteponemos las conveniencias y las ventajas personales a las cosas de Dios. No hay salvación en las posiciones y comodidades terrenales. Uno no puede subir por aquella escalera que es Cristo, cargado con las posiciones terrenales. Por eso el verdadero creyente, lleno del Espíritu Santo, que es su mayordomo, todas las riquezas de maldad que ha ganado, que ha adquirido, que tiene, lo invertirá para predicar el Evangelio. Como dice la Biblia, el 10% lo dará a los pastores, misioneros, predicadores, y el 90% lo invertirá predicando el Evangelio conforme el Espíritu Santo le indique cómo debe invertirlo. Porque no hay salvación para los que caminan cargado de los tesoros terrenales. En Materiales de Elena Juárez, 1888, la página 1502 dice:
Pero el poco interés manifestado en la obra de Dios por nuestras iglesias me alarma. ¿Cómo estaban los religiosos en 1888? ¿Las iglesias cómo estaban? En ese tiempo no habían más de 34,000 iglesias en el mundo. Había menos, por lo menos quizás la mitad o la tercera parte. Pero ¿cómo estaban esas iglesias? Tenían poco interés de invertir en la obra de salvar almas. Yo le pediría a todos los que tienen medios económicos que se acuerden que Dios os confió tales medios para que sean usados en el avance de la obra de Cristo, que vino a nuestro mundo a emprender esa obra de salvación. ¿Cuál era el mensaje en aquel tiempo, hace 100 años atrás? De que las iglesias debían invertir todos sus medios para la obra de ganar almas, de predicar este mensaje. Pero las iglesias en ese tiempo rechazaron este mensaje. Muchas iglesias, solamente como la iglesia adventista, dijeron: nosotros daremos solamente el diezmo y un poco de ofrendas nada más, 10%. 90% dijeron para nosotros, para nuestra comodidad, para nuestras familias, para gozar en este mundo. El Señor le dice a todo hombre que a los ojos de Dios Él no es dueño de lo que posee, sino que apenas un administrador. Allí está la gran verdad. Un verdadero cristiano solo es administrador de todo lo que posee. No es de él, el 100% es de Cristo, porque Cristo le dio salvación, le ha dado vida nueva, vida espiritual, le ha dado mente nueva, le ha dado un carácter nuevo, le ha dado un amor verdadero y le ha dado el Espíritu Santo para que sea su mayordomo, su guía, su maestro. Entonces el verdadero cristiano vive para Cristo, sigue a Cristo, trabaja para Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El cristiano es un administrador. Si yo soy un cristiano, si usted, hermano, hermana, es un cristiano, usted es un administrador. Toda su vida no es de usted, ha recibido como un regalo de Dios. Porque su vida carnal, natural, con el cual ha nacido, está crucificado en la cruz juntamente con Cristo. La vida que usted vive, la vida espiritual, es un regalo, pero no es suyo. Y todos los bienes, las riquezas, casas, tierras, carros, dineros, talentos, habilidades, sabiduría, todo es de Dios. Usted tiene que administrar para el Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios os llamará para dar cuentas de vuestra mayordomía. Si tenéis 1 talento, o 2 talentos, o 5 talentos, ni 1 centavo debe ser desperdiciado en vuestra propia indulgencia egoísta. ¿Cuánto le pertenece al ser humano egoísta? Dice, ni 1 centavo.
Porque si usted invierte, utiliza, aunque sea un centavo, para complacer al hombre viejo, al yo egoísta, a la mente carnal, a sus gustos, a sus costumbres, a sus inclinaciones, a todo lo que ama, entonces usted será un mal administrador, un mal mayordomo, y perderemos la vida eterna, la salvación gratuita. Todo eso se examinará en el juicio. Si tenéis un talento, dice, entonces hay que utilizarlo para el Señor. Vuestra responsabilidad para con el cielo debe hacer con que tengáis temor y temblor. Las decisiones del último día se vuelven para vuestra benevolencia práctica. Cristo reconoce todo acto de beneficencia como hecho a sí mismo. Si nosotros invertimos entonces en vida espiritual, bajo la dirección del Espíritu Santo, con la sabiduría de Cristo, somos benevolentes, entonces todo eso es como depositar en el banco del cielo. Eso es lo que Jesús dijo en los Evangelios. Veamos en la página 813, Materiales de Elena White, de 1888. Eso mismo está aconteciendo hoy en día. Ha habido muy poca instrucción en líneas claras sobre este punto. El mundo religioso carece de esta instrucción. Los adventistas carecen de esta instrucción. Los evangélicos, protestantes, católicos también. No saben que son administradores. No saben que su vida entera y todo lo que poseen es de Cristo, si es que tiene la salvación y si es que va a permanecer para siempre salvado. El Señor emprestó al hombre en custodia sus propios bienes, medios que Él requiere que sean devueltos a Él cuando su providencia lo indique y para la edificación de su causa cuando lo exija. Una verdad tan clara como que fue presentado en 1888 por la mensajera del Señor Elena Hardon de White, no puede haber más claro que esto. Si usted es cristiano, adventista verdadero, si usted es un protestante verdadero, no importa qué nombre tenga su iglesia, si usted es un evangélico verdadero, no importa qué nombre tenga su iglesia, y si usted también es un católico sincero, verdadero, que desea la salvación, entonces el Señor le ha emprestado a usted todo lo que tiene, todas sus riquezas, todos sus bienes. El Señor le ha emprestado y le ha dado en custodia. Usted es un mayordomo, un administrador. Pero no es un dinero que el Señor le mandó del cielo, sino, dice, son sus propios bienes y medios. Esos propios bienes y medios que usted, cuando entregó su vida a Cristo, le entregó a Cristo también. Cristo le recibió el 100% de sus bienes y comenzó a crear un nuevo hombre en usted. El Espíritu Santo entró a su vida cuando usted entregó sus propios bienes y medios a Cristo el 100%, y usted ha nacido a la vida espiritual. Ha recibido una nueva vida que no es de usted. Su vida natural está en la cruz ahora, está subyugado, amarrado.
y usted ha recibido una nueva vida. Y esa nueva vida es para vivir para Cristo, para trabajar para Cristo, para mantenerse siguiendo a Cristo todos los días. Y ahora usted ha recibido como emprestado, en custodia, esos bienes que usted ha entregado a Cristo. Cristo le vuelve a entregar a usted como un administrador nada más. Y en el momento que hay que edificar la causa de Cristo, salvar almas, usted tiene que invertirlo. El Señor le dio el intelecto, Él le dio la salud, una salud física llena y verdadera, sin enfermedad. Y la habilidad de obtener lucros terrenales le dio ese talento. Creó las cosas de la tierra. Manifiesta su poder divino para desarrollar todas sus riquezas. Ellas son los frutos provenientes de su propia labranza de Dios. Dios le dio el sol, las nubes, las lluvias, para hacer con que la vegetación florezca. Como siervos empleados por Dios, cogisteis sus frutos a fin de usar de la manera económica lo que vuestras necesidades requerían y dejar lo restante a disposición de Dios. Entonces, Dios te ha dado, dice, intelecto, mente nueva, porque tu mente natural debe estar en la cruz, dice. Te ha dado una salud perfecta física. Tu cuerpo enfermo debe estar en la cruz. Tienes vida nueva con salud perfecta. Te ha dado, dice, habilidad, talentos para recoger los frutos de la tierra, para poder administrar las riquezas que tienes, que no son tuyas, dice. Tú eres empleado de Dios, trabajador de Dios, siervo de Dios. Ahora, dice, tienes que utilizar económicamente, economizando solo lo necesario para que tú puedas sufragar o sustentar tus necesidades de la comida, de la bebida y del vestido. Y todo lo que queda, el restante, debes ponerlo, dice, a disposición de Dios. El 100% que te queda es del Señor. 10% para los predicadores, los pastores, y 90% para que puedas invertir en predicar el Evangelio. Tú mismo, para predicar el Evangelio, necesitas para los pasajes, necesitas para los gastos, necesitas para los materiales, necesitas para todo. Tienes que invertir para predicar. Y solo así podéis decir como el rey David: porque todo viene de ti, Señor, y de tus manos hemos recibido y te lo damos. 1 Corintios 29:14. Así que el ser humano creyente verdadero no da nada a Dios. Lo que ha recibido de Dios y lo ha utilizado para sufragar sus gastos, y todo lo que ha sobrado te lo damos, dice, invertimos para predicar el Evangelio. Así la satisfacción del mérito de la criatura no puede consistir en restituir al Señor lo que le pertenece, porque eso siempre fue su propia propiedad, a ser usada como Él determine en su providencia. Todo es de Dios, y Dios va a determinar cómo hay que utilizarlo, porque Él concede su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la fe nos une a Cristo.
y Cristo dirigirá nuestra vida. Cristo no es un Dios de fracaso. Por eso Jesús dijo: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. Jesús también dijo de que nada volverá vacío, todo deberá volver lleno. Si has recibido un talento, debes entregarlo 2 talentos. Si has recibido 2, 4. Si has recibido 5, 10 talentos. Solo el hombre carnal, egoísta, con mente terrenal, entierra los talentos y se dedica a ganarse la vida en este mundo, a buscarse la vida. Porque la mente egoísta lleva a las cosas de este mundo. Y la educación de este mundo educa para las cosas de este mundo. Y las empresas, los trabajos de este mundo, trabajan para el mundo. Pero el cristiano está en un camino opuesto, en el camino angosto, no está en el camino ancho. Vamos a seguir leyendo para aprender algo más en estos últimos minutos de nuestro estudio. Página 813, Materiales de Elena White. Dice así: por la rebelión y apostasía, el hombre perdió el favor de Dios, no sus derechos, porque él solo tendrá valor si fuese revestido del amado Hijo de Dios. Necesitamos ser revestidos de Cristo, de su carácter. Este punto precisa ser comprendido. Él perdió los privilegios que Dios en su misericordia le concediera como don gratuito, como tesoro en custodia, a ser usado para promover su causa y su gloria, y para favorecer a los seres creados por Él. Así que todos los tesoros reciben custodia. En el momento en que la obra de las manos de Dios rehusó obedecer las leyes del reino de Dios, en ese mismo instante Él se volvió desleal al gobierno de Dios y se hizo enteramente indigno de las bendiciones con las cuales Dios le había favorecido. El ser humano pierde, dice, todos los derechos cuando es desleal, se aparta de Cristo, cuando pierde la fe en Dios y cuando comienza ahora a creer en las cosas de este mundo. En la página 1066 de Materiales de Elena White de 1888 sigue diciendo: mis queridos hijos, os amo porque Cristo os ama. Fuisteis comprados por precio. Todo lo que sois y todo lo que tenéis, tiempo, talentos, vigor, pensamientos, todo fue redimido por la sangre de Cristo para realizar su obra suprema. Un verdadero cristiano, entonces, ¿qué recibe? ¿Y qué tiene? Talentos, tiempo, fuerza, pensamiento. Todo fue redimido por la sangre de Cristo para realizar su obra suprema. El verdadero cristiano que ha nacido a vida nueva, ha recibido una mente nueva, una vida espiritual, entonces ha sido redimido, salvado. Ahora está salvado para realizar solamente la obra de Dios. El Señor dice, no puede aceptar nada menos que una consagración completa, una obediencia completa y dispuesta, dice.
El poder de los principios que profesas fue muchas veces neutralizado por tu práctica, dice, humana. Tu rapidez de temperamento y amargura de sentimiento te alejan de Dios. Así que un verdadero cristiano, su vida está dedicado para trabajar, para servir a Cristo y ganar almas. Un cristiano, un religioso, sea adventista, sea protestante, sea evangélico o católico, si no vive todos los días siguiendo a Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Cristo, llevando este mensaje a las almas heridas por el enemigo en este mundo, si no se sacrifica, si no utiliza e invierte sus bienes todos los días para predicar el Evangelio, si no vive esa vida, entonces no ha comprendido el mensaje de salvación por fe. No ha comprendido el mensaje de justificación por la fe. No ha comprendido el mensaje de los 3 ángeles. No ha comprendido qué significa seguir a Cristo como los discípulos, como la iglesia primitiva. En la página 1099 dice: ¡Oh! ¿Por qué la iglesia de Cristo no se levanta y se viste con sus bellas vestiduras de Cristo? ¿Por qué ella no brilla? La gran razón de tan débil cristianismo es que aquellos que afirman creer en la verdad tienen tan poco conocimiento de Cristo y tan poca estimativa de lo que Él les será y lo que pueden ser para Él. Tendríamos un sentido más profundo de nuestras obligaciones y haríamos nuestro constante objetivo perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Las cosas terrenales y temporales estarían subordinados a lo celestial y eterno. ¿Por qué entonces las iglesias, los creyentes, son tan débiles y no pueden, dice, brillar, predicar el Evangelio todos los días con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo, llenos del Espíritu Santo? Es que tienen poco conocimiento de Cristo, no conocen a Cristo, no han entendido el Evangelio, no han entendido el verdadero significado de la Biblia. Por eso dice, no pueden someter las cosas terrenales y temporales, subordinarlo a las cosas eternas. En la página 1132 vamos a dar lectura para terminar. Las necesidades de trabajo ahora exigen un desembolso mucho mayor que nunca. El Señor llama a su pueblo a emprender esfuerzos para reducir sus gastos. Otra vez yo imploro que, en vez de gastar dinero en fotografías, en sus amigos, en sí mismos, debáis transformarlo en otro canal. Dejad el dinero que fue dedicado a la gratificación del yo fluir para el tesoro del Señor, para sostener a aquellos que están trabajando para salvar almas que perecen. Que aquellos que tienen casas y tierras presten atención al mensaje: vended lo que tenéis y dad limosna. Malaquías 3:10. Vamos a terminar nuestro estudio y en el próximo estudio continuaremos cómo debe venderse las cosas y cómo debe invertirse el dinero. No dice hay que entregar a los pastores misioneros, porque para los pastores misioneros es el diezmo.
el 90% de las ventas, cómo hay que utilizarlo. El Señor ha dispuesto todo en el mensaje, nada falta, para tener una verdadera salvación. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.